habían de compartir la clase porque me pareció que no sé qué les compartían, pero entra al Ministerio de la Hermosa para que lo compartan y se haga pues un poquito más de ruido, ¿no? Porque pues a ver ni ustedes lo ven. Voy a aplicar un sermón que se llama Pan para los hartos. Ministerio de la Hermosa, donde quiera que se encuentren, la gracia de Dios sea con ustedes. Entramos en el estudio de la Biblia, libro por libro y verso por verso. Tenemos algunas clases estudiando la temática sobre David, el segundo libro de Samuel. Estamos por terminarlo, yo creo que hoy lo terminamos, Dios primeramente. Y vamos a leer el capítulo 24. No todo, porque luego se lee todo y luego hay que repetirlo. Mejor así me voy a ir al pasito, como dice la clase, verso por verso. Vamos a leer capítulo 24, versos 1 y 2. Dice: volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y dijo el rey Joab a Joab, general del ejército que estaba con él: recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Padre, en esta hora te bendecimos, nos disponemos a entrar en el estudio de la palabra, rogando que la gracia de tu presencia esté en nosotros. Ayúdanos para que lo que estudiemos nos deje un aprendizaje a nosotros. De nada nos sirve leer la historia de un pueblo muy ajeno en costumbres y en tiempo a nosotros. Pero indudablemente por eso es la palabra de Dios, o consideramos que la Biblia es palabra de Dios porque se aplica en términos universales. Y hay muchas enseñanzas que podemos aprender y aplicar en nuestra vida. Con razón dice el apóstol, estas se escribieron para que por la enseñanza y de la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, y también para que no pequemos como ellos pecaron y nos vaya como les fue a ellos, obviamente. Entonces guárdanos, Padre, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Establece tu gracia en nuestra vida, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Aquí hay un poquito, cuando empezamos a leer el capítulo 24, pues es una cuestión de semántica y de leer correctamente, o depende de uno lo que lee, ¿no? Por ejemplo, cuando lees el capítulo 24, verso 1, dice que la ira de Dios o de Jehová se encendió contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese. Aquí en este particular encontramos, por ejemplo, en 1 Crónicas 21, 1. ¿Lo quieren leer alguien? Que dice: pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David. Segundo dije, 1 Crónicas, 21, 1. Aquí la pregunta es, entonces, ¿quién fue el que provocó este mal? Miren, Dios es Dios, y Él es el que provoca el bien y el mal para los suyos. Si algo pasa, o inclusive el chancludo Satanás, hace alguna cosa, lo hace bajo la permisividad de Dios. Dios traía algo contra David. Dios traía algo contra David. Y no solo contra David, la traía contra David y contra Israel. Entonces, pues, lo que los escritores pongan ahí da lo mismo. Nosotros, ya hace rato que les enseñamos, no es que no exista el diablo, pero el diablo es un mero gato, o sea, él no podía hacer nada de por sí mismo. A nosotros los hijos de Dios, él no nos puede tocar.
Él no tiene derecho, ni autoridad, ni permiso. Ya lo que nos pase, fíjense bien lo que les voy a decir aquí en este particular, del verso 1 y verso 2, lo que nos pase, como lo lea la gente, es problema de la gente. Yo debo de leerlo como que el Señor permitió algo, como que mi Señor, mi Padre permitió algo, Él quiso que sucediera. Porque si yo le suelto la rienda al diablo, no, pues ya me amolé, porque entonces le doy señorío sobre mí. Y el señorío sobre mi persona lo tiene ¿quién? A ver, ¿el señorío sobre la persona de quién? No, hombre, ¿cómo? El señorío sobre tu persona, ¿quién lo tiene? El señorío sobre tu persona lo tiene Dios. Porque es lo que le dije, o está Dios o está el diablo. ¿Quién es tu Señor? El Padre Celestial. Entonces, ya no es una cuestión donde no es que el diablo hizo esto, el diablo, bueno, pues hay gente que le da mucho culto a eso, ¿verdad? Y le da mucha coba. No es que el diablo aquí, el diablo allá, y para todo el diablo. Yo les digo una cosa, la vida del creyente está escondida con Cristo en Dios y el maligno no la puede. Entonces, ¿por qué David en otra porción, otro escritor dice que Satanás se levantó contra Israel? Pues puede ser que haya sido Satanás, nomás que lo mandaron, ¿verdad? Como un gato, ve, haz 10, tú haz aquello. Órale. Un gato, no puede hacer nada el tipo ese. Yo todavía tengo mis dudas. Yo creo que Dios no necesita ni para eso al diablo. Él puede hacer que el David piense mal y diga, oye, quiero saber cuánta gente gobierno. Eso nos pasa a todos los líderes. Si a veces los predicadores, me acuerdo yo hace muchos años en un anecdotario mío, andábamos empezando el ministerio, yo tendría como unos 4 años o menos tal vez, no, por ahí andaba 4 años, cuando ya tenemos la ampliación de la Hermosa, la Hermosa Vieja, que le empezamos a ampliar, agregarle el doble de lo que en aquel entonces teníamos. Y vinieron unos gringos, Dios bendiga a los gringos, que le temen. Y vinieron unos gringos, dos gringos, buenas gentes que vienen a darle todo al predicador, al pastor. Y ellos nos llevaron, habíamos como unos 20 pastores en esas conferencias, y luego salieron con el brete de que querían conocer dónde pastoreábamos y que querían ir a conocer nuestras necesidades para apoyarnos. No, pues olvídate, todos trasambridos nosotros en aquel tiempo. Pues andábamos como el coyote cuando se imaginaba al correcaminos, ¿verdad? O como el gato silvestre al Piolín, ¿verdad? Ya asado y todo. Y nos fuimos hasta allá, hasta Villa de Juárez, primera iglesia en Villa de Juárez. Voy a omitir todos los nombres. Pero allá empezamos con un templecito, más o menos muy bonito, por cierto, de un nivel que no tenía placa, por cierto. Entonces, pues la primera necesidad era la placa. ¿Y cuánta gente tienes? No, la pregunta no era esa. La pregunta era, ¿cuántas almas tienes tú? Le preguntaron al profesor. ¿Y cuántas almas tienes tú? Es una pregunta muy tramposa esa. ¿O no? Es una pregunta bien tramposa porque nosotros pensamos que tenemos almas. Y entonces el pastor X, ¿verdad?, dice, yo creo que fue el más honesto de todos, y es más, a lo mejor el único honesto. Dijo, tengo 50 almas, hermano. No, pues 50 almas, le anotaron, 50 almas. Y su necesidad, no, pues ya dijo la placa y otros rollos ahí, no. Muy bien, no, se le venían levantando, para no ser la historia tan larga, ya veníamos como en el número 17 aquí en el Topo Chico. Ya nomás quedábamos 3 gatos por aquí, uno y el otro para allá y nosotros para dónde. Total que yo ya venía bien preocupado porque ya íbamos en 500 almas. No, hombre, ningún edificio tenía
las dimensiones, la capacidad para 500 gentes, teníamos la capacidad, todos eran iguales, los ticuruches que teníamos, los templecillos están cayendo de bloques sobrepuestos. El mejorcito, sin presumirles, aparte de un templo muy elegante que está en lo más modelo, que ese ya estaba construido totalmente, era la hermosa, pero de los fregadones era la hermosa. Y llegaron los gringos aquí, y yo venía con el pendiente, ¿qué les voy a decir? Ya estos ya van en 500, lo que sigue son 550, y luego cuando lleguen conmigo va a ser 700, porque ¿cómo vas a quedar abajo, verdad? Si todos iban para arriba y 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 para arriba. Y ya cuando yo solito aquí en mi mente, sería Dios, el diablo o yo mismo, ¿verdad? ¿Cuántas almas tiene un hombre? No, pues yo concluí que yo les iba a decir que tenía una sola alma. Y entonces llegamos al lugar y no dan los gringos ahí con las vigas que ya estaba la ampliación, nomás que faltaba ponerle yeso a la sección nueva y hacer los acabados. Y andaban los gringos ahí parando la trompa, las vigas, grande. Y ya viene la pregunta con el intérprete, que tampoco voy a decir su nombre, por cierto ya se murió, bendito sea Dios. Y dice, ¿cuántas almas tienes, hermano? Y yo así, con mucho descaro, le digo, pues una alma, ¿cómo? Sí, pues el hombre nomás tiene un alma. No, hombre, sirvió para que los pastores me agarraran tirria, coraje, y casi me dan pamba loca con pica hielo ahí. No, que tú, que para qué dices, pues es que es cierto, hermanos. Pero ¿cuál es el problema? El protagonismo. Queremos presumir lo que no somos, lo que no tenemos, y tenemos cierta egolatría, como que nos da cierto placer el sentir que tenemos mucha gente. Oigan lo que dice el sentir. Y esa es la carrera todavía de muchos líderes, a cualquier precio, juntar gente. Entonces, qué bueno que se salven, no tiene nada de malo. Pero aquí le pasa a David, le llega la tentación de saber cuánta gente gobierna. O sea, David era un delegado, David era un reyecillo puesto por el Rey de Reyes, por el Señor de Señores, el que le había dado victoria, le había dado el reino, le había dado todo lo que tenía, pero le entró la tentación de saber cuánta gente gobierna. Y la Biblia aquí registra algo interesante. Dios incitó a David contra los israelitas. Luego ya vamos a ver nosotros que la guerra contra Israel, ¿verdad? Y también contra David en su momento. Aquí en este particular, ¿por qué Dios disciplina a su pueblo? ¿O por qué Dios a veces nos lleva al punto del quiebre? Porque Dios es el que puede llevarnos a ese punto, como el padre al hijo que ama, disciplina, ¿verdad? Pero ese es un tiempo de gloria, es un tiempo donde el rey está bien, donde hay paz, donde parece que todo está bien. Y entonces tenemos aquí que Dios levanta en David un deseo vehemente de saber sobre cuánta gente gobierna. Algunos pensarán pues que era el diablo porque quería desestabilizar a David. Pero la verdad es que a veces nosotros, habiendo recibido de todo gratuitamente por la gracia de Dios, nos envanecemos con lo poco que nos ha sido dado. Poco. Pero si David era el rey de Israel, Dios pudo haber hecho a David rey de reyes, que gobernara a muchos reyes alrededor, los sometiera a su gobierno. Pero David empezó a embriagarse con el gobierno pequeño que tenía sobre su nación. Y entonces Dios lo quebranta. Entonces, aquí en este particular, David se siente motivado para saber esa cuestión. ¿Qué es lo que lo está tentando? La vana gloria. Aunque no tendría nada de malo saber cuánta gente gobiernas para ver estrategias de gobierno,
para saber cuánta, no sé, Ministerio de Salud, el Ministerio de Defensa, de Asistencia Social, lo que sé yo que fuera a poner David. Tienes que tener un conocimiento de tu pueblo para ver cuánta gente tienes en necesidad, cuánta gente, cuántas viudas, por ejemplo, tienes en Israel por las guerras y que van a requerir ayuda del Estado. ¿Sí? No tendría de malo. Solamente Dios conoce el verdadero corazón de David y por eso vamos a ver lo que pasa en este particular. ¿Sí? Porque encontramos por ahí, leemos Éxodo capítulo 30, 12, ¿le pueden leer por favor? Que dice, cuando tomes el número, muy bien, cada uno debía dar como un rescate por su persona para ser parte del pueblo, ¿no? Entonces, aquí encontramos que el pueblo es propiedad ¿de quién? De Dios, ¿sí? Aquí en este particular, en las culturas antiguas solo se contaba lo que era tu propiedad. Oigan lo que dije, solo se cuenta ¿qué? Las cosas, los animales, el capital, el dinero, las tierras tal vez, pero la gente no se contaba porque no era propiedad de otro. Pero empieza la esclavitud y entonces quieres saber cuántos siervos y siervas tienes tú, cuántas ovejas y cuántos camellos y cuántos burros y los metían dentro de la contabilidad de las propiedades. Entonces, de que es un principio que degrada por un lado y envanece el orgullo del gobernante. O sea, tiene una doble aplicación, ¿sí lo checan? Tú te conviertes en un número y eso es lo que somos a veces para los gobiernos, una estadística, un número más. Porque los gobiernos no nos ven como nos deberían de ver, ni nos califican como deben calificarnos. Entonces, Dios nos ayude. A David le dice, le aplicaron a este particular. Y dijo Joab, léanlo, versos 3 al 4. A ver, léanos de vuelta. Como que faltó un pedacito ahí. Y dijo Joab, añada Jehová a su pueblo 100 veces más, rey señor mío. ¿No son todos estos siervos de mi señor? ¿Para qué procura mi señor esto? Que será pecado a Israel. Fíjese cómo Joab sí supo. ¿Por qué procura esto que será pecado a Israel? Mas la orden del rey pudo más que Joab. Pues sí, obviamente el rey manda, ¿no? Tampoco crean que David era blandito. Pero aquí sí trataron de hacerle ver que estaba mal, porque era una cuestión que estaba contraponiéndose a la ordenanza de Moisés de Éxodo capítulo 30, verso 12. ¿Sí? Entonces, ¿para qué quiere hacer eso? Joab le dice, estás equivocado, estás equivocándote. Aquí en este particular le va a hacer mal a Israel tú, porque Dios se va a molestar. Sin embargo, aquí en este particular, ya lo dije hace un momento,
el motivo del censo era el orgullo de quién y la vanagloria de quién, de David. A nosotros, no puedo negarlo, a veces hay gente a la que le envanece su auto, sus autos, le envanecen sus casas, sus propiedades, sus cuentas bancarias. Yo tengo un conocido que tiene mucho dinero y vive espantado por lo que los bancos le pueden hacer a su dinero. No, si no me dan un documento al terminarse el contrato me voy de este banco a otro, pero que me den un cheque, porque es mi dinero y siempre anda con el miedo a todo. No voy a platicar tanto porque me tardé un rato, pero la gente vive así, llena de miedo. Debería de darle cierta seguridad, ¿no? Si el dinero es de él, parece que es su dueño y no su sirviente. Entonces, a veces las casas se nos convierten en nuestras patronas. Pues ya tengo años, ¿no?, liderando, sirviendo, pastoreando, como lo quieran decir, y me he encontrado mucha gente, hombres o mujeres, que no van al culto porque es que estoy cuidando la casa. ¿Es en serio? Estoy cuidando la casa. Oiga, pero tiene un candado. No, hombre, el candado se lo quitan, entonces ¿para qué le pone candado? Si tiene un pasador marca Acme y todavía tiene un candado, o una cadena, acá en el rancho no le ponen tanto pasador, sino es una cadena y un candado. Oiga, pero ya le tiene cadena. Ay, hermano, pues sí quisiera, pero es que los rateros son rateros. Claro que, por ejemplo, allá donde me están viendo en otras partes del mundo no existen los rateros, allá no les abren las chapas ni les vuelan los candados, pero aquí en México, ay Dios santo, hay áreas donde los alacranes volando pican, ¿verdad? Entonces pues la gente vive con el miedo, se quedan cuidando la casa, se quedan cuidando el carro. Bueno, hay gente que cuida hasta el perro. Se supone que los perros cuidan la casa, guardan el perro en la casa para que no se lo roben los rateros. Pues qué asunto, ¿verdad? Y ahí cargan con todo el perro. Entonces, aquí el problema de David es que no está haciendo caso de la palabra. David, en sus mejores momentos, cuando le toca hablar bien de sí mismo y en algún rato de inspiración que se le olvida las regazones que ha cometido, dice: lámpara es a mis pies tu palabra, me es más deliciosa que la miel y la que destila. No es cierto, aquí no obedeció la palabra. ¿Aquí qué? No se le hizo más deliciosa que la miel, ¿verdad que no? Él dijo: no, usted me obedece y va y hace el censo porque yo lo mando. Entonces, ¿para qué lo quiere usted aquí, Joab? Si no va usted, mando a otro. Y a Joab dijo: no, espérese, patrón, pues nomás le decía, está escrito, y eso le va a traer problemas, va a hacer que peque, o va a ser un pecado contra Israel, contra el pueblo. ¿Para qué quiere contarlos? Todos son siervos suyos, todos son de su propiedad. El que usted diga, la que usted diga, son suyos, de su propiedad. Válgame. ¿Por qué? Porque pues Jehová se los concedió, son suyos. Eso me trae en el anecdotario y la coloquialidad nuestra. Ya ven que por aquí en México se usa mucho la cuestión de vamos a la iglesia. ¿De qué iglesia eres? De la del hermano fulano, de la del hermano perengano. La gente va con el fulano o con el perengano, y son propiedad entonces ¿de quién? Del fulano o del perengano. Bueno, no es una nueva práctica. En los tiempos de Pablo así la gente se las gastaba. Nosotros somos de Pedro o de Cefas, no somos de Apolos. Casi Pablo no tenía fans. nadie dijo: yo soy de Pablo, ¿verdad que no? Entonces dijo Pablo: bueno, ¿y qué soy yo? ¿Qué es el otro? Todos somos trabajadores de Cristo, todos ustedes le pertenecen a Cristo. Pero a la gente le gusta el sentido de, curiosamente, y a Dios le molesta que nos apoderemos, porque con cuánta razón lo había dicho en el tiempo antiguo, y lo vuelve a decir el Verbo encarnado cuando dice: sobre esta roca edificaré mi ¿qué? Iglesia. O sea, no es la iglesia de Javier o de Serapio o de Pedro o de Juan Gabriel, es la iglesia de Jesucristo.
y no como un mero mote, un mero título o un cliché o un registro constitutivo ante Hacienda o ante el gobierno de la República. No, eso debe ser una realidad. Igual que hoy seguimos robándole las ovejas a Cristo, adjudicándonos a nosotros mismos. El Señor nos ayude. Pues claro, ustedes no son pastores, ¿verdad? Ustedes, ¿qué les digo? Pero bueno, pues como quiera, oren por nosotros los pastores, porque de repente se nos levanta la garganta y nos creemos la gran cosa. Decía un viejito, el abuelo de una hermana que está aquí a mi derecha: ustedes son garganta. Pues no batalla uno para querer, si luego todavía le dicen, ¿verdad? Ustedes son garganta. Entonces, no, yo no soy don garganta, soy un trabajador de Cristo. ¿Qué soy? ¿Y ustedes qué son? Entonces, pero a David cayó en la tentación, redondito. No batallaba David. Ya vean, viéndolo bien, véanlo. Por eso a veces les digo, tenemos esperanza, hermanos. Digan conmigo, tenemos. Ahora, individualmente, en primera persona. En primera persona, tengo. Hombre, a veces nosotros los latinos nos andamos matando, suicidando espiritualmente por cualquier cosa. Hicimos hasta un coraje, veníamos para el culto, pero de repente un perro nos ladró fuerte y ya no, ya la iglesia, y te regresas. Es que me enojé. ¿A qué voy si me enojé? Por favor, seas así, hombre, ve y arrepiéntete. Pues si te enojaste mucho, te asustó el perro, entonces te asustaste, no te enojaste, ve al culto. Pero hasta por eso, gente depresiva, gente que dije, por todo se andan desconvirtiendo. No, ahora no voy, iba muy bien, pero tuve un quebranto. Válgame, un quebranto con un perro que le ladró. Eso es, entonces ya no vas al culto por el quebranto. No, ya no, me siento mal, me voy a sentir que voy a ser hipócrita. Pues no llegues a adorar, llega, híncate y pide perdón. Señor, me enojé porque el perro me ladró muy fuerte. Es más, le puede decir, túmbale los dientes. A lo mejor no te hace caso, pero por lo menos sacas tu trauma, tu coraje, y le dices al Señor. A lo mejor el Señor te dice, a lo mejor se voltea para otro lado para reírse de ti, para que no te des cuenta que se ríe de tus tonterías y tu sentimentalismo y tu infantilidad. Pero por lo menos tú ya te terapiaste. Ya le dije al Señor. Él va a tumbarle los dientes al perro. Mañana pasas de vuelta y te va a dar de vuelta, a pelar los dientes. Ay, Dios no le hizo nada. Ya sabes que Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Y va a seguir dejando al perro que te ladre hasta que tu temperamento se corrija. Alaban al Señor. Ya te trae, ¿no? Entonces, a David le pasó aquí que él cayó de vuelta. Ahora la tentación es la vana gloria. Le pasó una de las tentaciones que después el Verbo venció cuando le dijeron: los reinos de este mundo y la gloria de ellos son mías y yo se las doy a quien yo quiero, y te la daré a ti si tú postrado me adorares. David también recibió la tentación de ver la gloria. ¿Cuánta gloria tengo? ¿Cuánta gente gobierno? ¿Cuánta gente me obedece? El líder está en una plataforma muy bonita, sostenida por la gente que está parada al otro lado de la plataforma, excepto que la plataforma donde el líder se encuentra está en el vacío, bajándose la gente. El líder, ¿qué pasa? Pues el líder cae al vacío. Por eso es bueno que no nos envanezcamos. Por eso es bueno que no nos envanezcamos. Por eso yo que siempre la gente, miren, aquí estoy yo en el nivel de ustedes, vamos iguales. No, es que usted nos exige, pues como me exijo yo, no más. Así no hay con que, es que usted allá y yo acá y usted no hace nada. No, yo también ando echándole ganas, órale. Estamos parejitos. Y así, mira, yo no estoy del lado del vacío, estoy fundamentado en Jesucristo. Mi fe no está fundada en la gente,
Mi fe está fundada en Jesucristo. Entonces, y no tengo necesidad de saber. Pues a veces viene poquita gente. Cuando vienen 3 a mi clase me siento glorioso. Cuando viene uno, ay, me dan ganas de no predicar. Y digo, no, pues no costea, no más le predico a ¿no? Pero no, yo predico como si tuviera 1000 gentes. Punto. ¿Por qué predicas tan intensamente si tienes bien poquita gente? Estoy ensayando para cuando tenga mucha. Alaban al Señor. Estoy ensayando para cuando tenga mucha. Y a lo mejor entonces me amanezca y diga, ay, lo logré. Y sopas de vuelta para abajo. Entonces, de hecho, el verdadero creyente nunca abdica. Es lo mismo que le estoy diciendo. Ahorita lo acabo de decir. Yo no dependo de la gente para hacer lo que hago, porque me decepcionaría. Es ahí donde queda la cuestión del balance. El creyente, el ministro, por ejemplo, debe tener muy bien puestos sus ojos en quién le llamó y para quién hace lo que hace, independientemente de las multitudes o las carencias. El creyente también debe saber y mantenerse bajo autoridad, independientemente, y eso ya lo manejé muchas veces, de líder, porque a veces los líderes son bien calaveras, o somos bien calaveras. Hola. Y tenemos unos defectos, y lo peor es que se nos notan más, porque somos líderes, no porque sean peor los errores nuestros que los de ustedes, es que estamos en otra posición. Es como dijo una viejita una vez, no voy a decir su nombre tampoco, era una viejita, maestra de Biblia, maestra, un piezonón, de esas que nacen cada 20 años yo creo, y esa viejita era la esposa de un gran también apóstol. Ella ya murió, por eso ni voy a decir su nombre, pero en sus enseñanzas ella puso el ejemplo. Estaba arriba en la plataforma y dijo, ustedes como líderes se les van a notar mucho sus errores. Y se salió del podium del púlpito, porque ella no enseñaba sentada como su servilleta. Se salió del púlpito donde estaba enseñándonos a un buen grupo de futuros predicadores y predicadoras, y traía una enagua larga, por cierto. O sea, traía una falda. ¿Una falda qué? A ver, niña, no me quite la clientela. Aquí el predicador soy yo, usted cuele para allá. ¿Y qué hizo esta viejita? Se salió y se levantó la nagua hasta el tobillo. No crean que le hizo mucho para arriba, no, más hasta el tobillo. Era una nagua hasta abajo la viejita. Y dijo, ¿me alcanzaron a ver los tobillos? Y todo, sí. ¿Y saben por qué? Porque estoy arriba, dijo, muchas de ustedes están en la falda hasta las rodillas y nadie dice nada, no se les nota porque están entre las bancas, dijo. Pero como yo estoy arriba, se me va a notar más. Ustedes son líderes y la gente los estará viendo, y por pequeño que sea tu error, harán un escándalo. ¿Cómo vas a hacerle para mantenerte firme cuando la gente es un escándalo acerca de ti, cuando sabes quién te ha llamado y por qué te ha llamado? Punto. Si lo puedo poner, G. Brown, la doctora Gerda Brown dijo eso. Se te notarán los errores porque tú estás arriba. Pero ¿cómo vas a lidiar con eso cuando la gente quiere hacerte pedazos por tus errores? Cuando tú sabes quién te ha llamado. Punto. Nadie te puede descalificar, ni nadie te puede despedir, porque el que te contrató está arriba. Alaban al Señor. Qué tremendo, ¿no? Desde era un jovencito de 19 años, yo creo, en aquel tiempo yo. Ya llovió, sí. El Alex y Gilberto y no sé cuántos han pasado aquí por Monterrey. Que rara vez llueve y a Dios quiera que este año nos caigan unos 2 huracanes juntos. Sí, no, pues así en las presas, necesitamos las presas desbordándose, y que el río Santa Catarina, la presa Rompepicos, le hagan varias rompepicos para que contengan el agua y ya no se vaya toda. Pero bueno, eso es de historia. Entonces, en este particular, debe haber un balance. ¿Cómo le hago? El creyente saludable no abdica a su autoridad, él sabe en quién ha creído.
sea, tú no le perteneces al pastor, estás bajo su autoridad. Y alguna ocasión, yo sé que Omar hace las preguntas porque quiere que yo explique más y para que entiendan todos, pero alguna ocasión ejemplifiqué yo esto con el ejemplo de la mujer, cómo se sujeta al marido. ¿Alguien se acuerda cuál es el ejemplo de la sujeción de la esposa hacia el marido? Cuando ella sola se toma, y les dije, ¿mande? Cuando ella sola se toma, y la que sola se toma, sola se puede soltar cuando no tiene un buen trato del marido. El marido debe tener mucho cuidado de cómo trata a su esposa, porque así como ella se agarra, ella se puede soltar. Bueno, ese es nomás un ejemplo, no agarren tan serio eso, porque no estoy ahorita hablando sobre matrimonio, ¿verdad? Pero lo usé como ejemplo. Así nosotros estamos sujetos a Cristo porque nos tomamos de Él. Y claro que Cristo siempre nos trata de lo mejor, pues obviamente que vamos a permanecer con Él. Entonces, el pastor también, sus ovejas se le van a sujetar, y mucho depende de cómo las trata, de cómo las alimenta, de cómo hace el quehacer, que ellos y ellas van a querer estar bajo su autoridad. Pero generalmente los creyentes saludables no andan brincando, como se dice por ahí, de iglesia en iglesia, ni menos de doctrina en doctrina. El creyente saludable no cambia la doctrina, pero por nada, o sea, porque sabe lo que y en quién ha creído. Hasta ahí está bien contestada la pregunta, Omar. Entonces ya empieza el proceso del censo. Acamparon en Aroer, al sur de la ciudad, versos 5 al 9, que está en medio del valle de Gad, y junto a Jazer. Después fueron a Galad y a la tierra baja de Otzim, y de allí a Danján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y a todas las ciudades de los heveos, de los cananeos. Salieron al Negev de Judá en Beerseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres, o sea, 1,300,000 hombres. Chequen el dato. ¿Contaron las mujeres? ¿Contaron a los niños, a las niñas? No. ¿Para qué quería contar David los puros hombres? Era un ejército. Entonces después ya vemos aquí la cuestión. En este particular encontramos algunas discrepancias. Aquí en este particular encontraron en Israel, dice aquí en 1 Crónicas 21:5, en Israel 1,100,000 y en Judá 470,000, ¿verdad? Aquí en estas dos pues hay cierta discrepancia. Aquí en este particular no vamos a reconciliar esas cifras, en primer lugar porque no somos historiadores ni nos importa, ¿verdad? Aparte. Pero aquí en este particular ya tienen los números. Lo importante es que los números son lo de menos. El problema es que se mete en problemas con Dios. Pero dice que Dios lo tentó, ¿verdad? Supón que no fue Dios, que fue el diablo. Pues por un lado él tiene la alternativa, porque la tentación es la tentación, es una oferta. ¿Es una qué? Una propuesta, es todo. No te están obligando ni imponiendo, es una propuesta. ¿Ya entienden eso? Entonces, después que hubo David censado el pueblo, le pesó en su corazón. ¿Pero por qué le pesó? Si ya le entregaron los números. Porque viene de nuevo la palabra de Éxodo. O sea, David no era un ignorante. No lo quiero poner así tan condenado, porque el condenado David no es el único. ¿Cuántas veces hemos hecho cosas que no van de acuerdo al plan o a la palabra de Dios? Acá entre nos, al cabo no le digo a nadie.
¿Has hecho algún día algo que va en contra de la palabra de Dios? Sí, aunque te dijeron, aunque tú conoces la escritura y te has oído sermones y a la vez hasta ahí quien te diga, no te portes así. Mi orgullo. Y yo por aquí le voy a dar. Uno de los más grandes problemas con los que batallamos es con el orgullo, hermanos. El orgullo es por falta de carácter, porque traemos un problema no resuelto de nuestro pasado, de las humillaciones que nos hicieron, situaciones que pasamos en los ayeres, y todavía está el alma ahí enferma y inmadura. Por eso a veces somos pues muy voluntariosos, muy vengativos, muy dados a lastimar a otros. ¿Al cabo qué? O a mí el que me la hace me la. Cristianos. No, la hermana María Marcos, ¿es un tic que tiene usted? ¿Es un tic que tiene? Si se le mueve la cabeza sola, sí. ¿O está diciendo que no? ¿Que los cristianos no deben ser así? ¿O que no son así los cristianos? Que no deben. Pero sí son, algunos, ¿no? ¿O no? No, estoy generalizando. Tampoco generalizé, dije que algunos cristianos, acuérdese. Ya está como van a. Pues ya viene, usted es su hija, ¿verdad? Aquella. Esa así es de. Ya, enojada a veces. Entonces ya sé de dónde viene esa costumbre. Pero es cierto, o sea, hay cristianos que son, dije, hay cristianos que son así. Tenemos problemas no resueltos con nuestro pasado. Por eso a veces somos, y hablando de, no de todos, sino que hay personas que sí tienen esa tendencia de desquitarse, de desquitarle coraje, de decir a alguien, no arreglo nada, pero desquito de perdido el coraje. No arreglo nada, pero me siento bien a gusto de lo que le dije o de lo que le hice. Entonces, actitud adolescente. Pero hay gente vieja, maciza y líderes que a veces sí somos. Y fíjese la expresión que dije, algunos, ¿verdad? A veces, no todos, no siempre y no todos. Entonces, ¿qué debemos de corregir? Ese orgullo que nos envanece, ese orgullo que nos hace, tú me le hiciste, pues te lo voy a cobrar. Tú dijiste, bueno, pues vas a ver en el momento que te lo voy a cobrar como yo sepa. Y bueno, pues esa es tu decisión. Dios no te va a decir, no lo hagas, no lo hagas. Te va a dejar correr, échale. Y tu inmadurez te va a dar en la cara luego. Y lo que tú hiciste te va a dar en la cara. Lo malo, líderes, hermanos, hermanas, levanten la mano los que son líderes. Todos los apagados levanten la mano, los que no son líderes, los que ni en su casa se dan cuenta que van a la iglesia, ustedes ni nadie sabe que van a la iglesia. Que levanten la mano los apagados, los que ni en su casa saben que son cristianos. Pues no levantó la mano ahorita tampoco en la otra. Un líder es aquel al que Cristo prendió. Jesús dijo, nadie enciende una lámpara y la esconde bajo la mesa. ¿Se acuerdan que les dije que somos líderes automáticamente? Ahora sí, levanten la mano los líderes. Ahora sí, todos. Pónganse vivos. Si mi clase es para gente pensante, ¿o qué? ¿No trajeron el cerebro o qué? ¿O lo traen con café? Lo traen sin café. Y recién comido, viene así el pobre todo platanado. Sí, con el mal del puerco, así de. Acabo de comer. ¿Pero qué les dije hace un momento? Estoy tanteándolos. A ustedes se les va a notar, a los líderes se les va a notar. Por eso tu familia, usted va a la iglesia. Híjole, pues ya no quisiera ni ir. No vas para darles una buena, ¿verdad? Pero es eso, perder tu salvación, pues ¿cómo? Entonces tienes que aprender, y a veces aunque te quieras desquitar, a veces hay gente que le hace a uno unas. Hay gente que le hace a uno ¿qué? Bien buenas, pero que hasta se queda uno. Se queda rechinando como
de limpio, ¿verdad? Y la pregunta es, ¿me puedo desquitar como cristiano? Como líder, como... Eso es un cristiano, pero aparte soy líder en la iglesia donde voy, aparte de que soy el líder para mi familia por ser cristiano, aparte soy líder en la iglesia donde voy, ahí toco las maracas o el güiro o algo hago yo ahí, ruido, y ya la gente me ve, no, es que se toca en la iglesia, pues toco las maracas que yo compré, es la misma, como quiera, ya te ven como el gran músico de Dios. Para ti no hacen nada las maracas, hay gente que se libera con tus maracas, de veras, a ti no, tú chiquito, ni sientes nada, el que está atrás de ti así, sintiéndola, síguele sumando, síguele sumando, síguele sumando. Se está liberando. Tú no sabes ni que los demonios le están saliendo, ¿verdad? Pero ya eres líder, ¿sabes qué? No puedes desquitarte. A veces tenemos que agachar hasta la cabeza. Y no sé quién, si fue un otro que dijo, entonces tengo que aguantarme, entonces tengo que, lo que venga, lo que sea, tengo que agacharse. No sé si me dijo agachón, ¿no? ¿No fuiste tú el que dijo eso? ¿Y qué te dije? Pues te dije que sí, que uno como líder a veces por causa de Cristo. Bueno, que tenga cuidado el otro, porque cuando tú agachas la cabeza se la avientas a Cristo. Y entonces entra la de lo que le hagas a uno de estos mis hermanos más pequeños. Conmigo, papi. Úchale. Entonces, yo por eso a veces me ven que agacho la cabeza. Está bueno. Oye, le hicieron al hermano que le dijeron que le... Está bueno. Cuando el yugo te cae, más vale que la cornamenta esté para abajo. Y Jesús dijo, mi yugo es... Pero ¿a poco los bueyesotes nos gusta que la cornamenta esté para abajo? Si el orgullo de nosotros es la cornamenta. Vas a ver. Y empezamos a aventar tierra para atrás. Ahorita no sabes ni con quién te metiste. Pero sí, puedes tú hacer lo tuyo, pero será mejor que el Señor haga lo que... Porque tú eres de Él, ¿sí? ¿Cuántos son de Él? ¿Cuántos son de Él? ¿Y cuántos quieren siempre seguir siendo de Él? Bueno, pues David dijo, no, tú vas y me haces el censo y me traes números. Cuando le trajeron los números, entonces se sintió mal. Tarde amarraste la burra, Juanito, ¿verdad que sí? ¿Cuántos después de que ya la regamos? Híjole, Señor, perdóname. ¿Para qué decía esto? ¿Para qué contestaba? ¿Para qué? ¿Cuántos de repente han dicho, sí, ya te la regué? ¿Para qué decía? A ver, acá entre nosotros, al cabo no le digo a nadie. Así, David, pues si le trajeron ya, le pesó en su corazón. Y dijo David a Jehová, ahora sí le dice, hace rato, hace 9 meses, no le dijo eso, se amachó. Y todavía vino Joab por si fuera poco y le dijo, no, Señor, no haga eso, pues como quiera la gente suya, esa gente le pertenece a Jehová y usted no peque, no traiga ese pecado sobre Israel, usted va y lo hace. Ya me lo imagino al David, porque era hombre de... Los líderes no crea usted que son gente muy dócil, no, pues este era bravo. Si jovencillo mató un gigante, ya viejo, no, ni le atravieso otro porque se lo comen barbacoa. Entonces, he pecado contra Jehová gravemente por haber hecho esto, mas ahora Jehová te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho neciamente. A ver, eso es como cuando alguien te da un golpe y luego te pide perdón. Lo perdonas. ¿Te quitó el dolor el que le perdonaras? ¿El moretón se te quitó con perdonarle? No. Entonces el perdón debe ir acompañado de acciones correctivas, pero a veces ya no hay remedio, y en el caso de David ya no había remedio. Por la mañana, cuando David se hubo levantado, fíjate que el mismo pecado que le pasó a Saúl, la vana
Gloria, el orgullo propio. Y lo digo con todo respeto para David, porque nosotros también batallamos con eso. ¿Cuántos de aquí batallan con el orgullo propio? Acá entre nos, al cabo no le digo nada, nomás parpadeen, para que no se dé cuenta el que está a un lado. ¿Cuántos batallan con el orgullo propio? La esposa que batalla para sujetarse al marido, ¿por qué no se sujeta muy bien? ¿Por qué, Juaní? Es una pregunta, no es una acusación, ¿eh? Puede ser por orgullo, y también por qué más. Por muchas cosas. No, ya con eso hay. Por orgullo, mejor está más práctico, porque ya te metes en otras cosas, olvídate. ¿Por qué puede ser? Pues, hermana María Marcos ya nos puede decir lo que quiera, pues, total, ella tiene más de 70 años. ¿Por qué no sujeta a la mujer el marido de repente? ¿Por qué batalla la mujer o no sujeta al marido? Digo, estoy hablando de una autoridad, de esas autoridades que tú solita te echaste encima, porque el marido nadie te lo impuso, al rey sí, al gobernante también. No, pues yo quiero pensar que menos en esta generación. En la de María Marcos sí. No, pero ella ya, pues qué, ella ya lo enterró, ya acabó, y ahorita va a hablar nomás como un consejo, como no por esto, porque vámonos. O sea, si por amor no se sujeta, ¿qué será por rebeldía? ¿Por qué no se sujeta, María Marcos? Pues esa fue la pregunta. Por rebeldía, por rebelde, por... Ahí está, Juan, ahí está, para ti. Ese es... No vino mi mamá. Bueno, entonces es cuestión, batallamos con el orgullo propio. ¿Batallamos con qué? Eso aplica en muchas áreas. Yo hablé ahorita en primera instancia, de una autoridad que supuestamente es una autoridad que nosotros, como lo dije hace rato, nos la echamos solos encima. Por ejemplo, la esposa solita, por amor, como dijo María Marcos, se mete en una relación de amor y todo lo que quiera, pero aunque le ames, hay una ordenanza. Mujer, sujétate a tu marido, punto. Es que es un diablo. Sí, a un niño un día lo agarró un policía y andaba perdido, lo iba a ir a la casa y dijo, no quiero ir a mi casa. ¿Por qué? Vivo en el infierno. ¿Cómo? Pues sí, venga para que vea. Y van llegando, hacían los gritos hasta afuera, eres un diablo. Y pues ahí está, le digo. Se estaban echando el papá y la mamá y entre ellos, tú eres la diabla. Le digo, vivo en el infierno. Entonces, ¿pero qué? ¿Por qué los pleitos? Santiago lo dijo, por vuestros miembros que batallan dentro de ustedes, el orgullo. Entonces, David, eso es lo que le dan a torre, la vanidad. Lo mismo le pasó a Saúl, andaba cayendo en los caminos de Saúl. A veces lo que criticamos de otros, a veces aquello que nos decía en el rancho que admiramos, o sea, admiramos, pero no la admiración en el sentido de que buena, no, sino en el sentido de, álgame Dios, no puede ser. ¿Cómo? Ese tipo de admiración, ¿cómo sería? Escandalizarse, ¿verdad? Así le llaman la gente. Y te admiras de eso, es una expresión, y te admiras de eso. No me quedé yo admiradísimo de verlas, oye, qué problemones. Pues ese estará bien aplicado, pero así se usa. Entonces, en ese particular, lo que David de alguna forma pensaba que él no lo iba a hacer, pum, acabó haciéndolo. Encuentras muchos hijos que criticaron a sus padres por X o Y conductas y acaban haciendo lo mismo. El hijo del alcohólico, nunca voy a tomar, tómala, ahí está de igual. Y le puedo seguir con otras cuestiones. Entonces, aquí en este particular, y por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad. Ya no es ¿cómo se llama el otro? Natán. O sea, David estaba rodeado de gente de Dios.
y que se le podían acercar, porque hay gente a la que no se le puede acercar nadie. Se te acercan es que tú les has abierto la puerta de cuando usted tenga palabra, venga y dígame. Pero este necio ya a alguien le había contradicho, a alguien ya le ha dicho no lo hagas. Sin embargo viene el profeta Gad, dice, vidente, era vidente, vidente de David. Fíjate, ¿vidente de quién? Ándale. ¿De quién era vidente? ¿Y el otro era vidente de quién? ¿Samuel de quién era vidente? De Jehová, era vidente de Jehová. Pero lo que significa aquí, digo, porque a veces hay gente muy lista para tergiversar la Biblia y para cambiar, usar una palabra por otra, pensando que significan lo mismo. Una palabra puede significar totalmente lo opuesto, dependiendo del conjunto de las frases donde se ubica. Listos. Hay mucha gente muy astuta para tergiversar la escritura usando una palabra que está acomodada diferente. Por ejemplo, cuando encuentras que, por ejemplo, un ejemplo además, que José no conoció a su mujer hasta después de que nació el niño, dio luz al niño. Y entonces algunos astutos dicen, no, nunca tuvo relaciones con ella. Y usan el ejemplo por allá me acuerdo, a ver, por ahí, también está en Samuel, esa cuestión donde, pues de Mical, cuando no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Y se la misma palabra, hasta. ¿Significa que entonces tuvo niños después de que se murió? Es la misma palabra. No, pero por causa del contexto, la palabra significa totalmente lo opuesto. Ella no tuvo hijos nunca. Se murió sin tener hijos, significaría la palabra hasta. ¿Sí, no? Mical. Y María, obviamente, no habla de María, está hablando de José, en este caso. José no conoció a su mujer hasta que ella tuvo, hasta después que tuvo el niño. ¿Qué significa? Está clarísimo. Pero hay gente que es maestra en torcer la escritura a veces por una palabra que la ubican fuera de contexto. Entonces aquí en este particular encontramos nosotros cómo ya le habían dicho a David y cómo viene el vidente de Jehová, que era el vidente de David. ¿Por qué es vidente de David? Es porque era prácticamente como un asesor privado. ¿Escucharon un asesor? O sea, él trabajaba para David, esa era la chamba de él, ser el vidente de David. Él lo tenía asalariado, para eso lo tenía en su reino. Bien o mal, no lo sé. También se acuerdan de Isaías profeta, él era el profeta del rey Usías, era su consejero. Isaías era el consejero de Usías. Muchas veces hay hombres que trabajan para gobernantes. Eso no los demerita, nada más que hay gente que tiene esa capacidad de asesorar, de asesorías, de dar un consejo con inteligencia a los gobernantes que a veces se les va la rola y no gobiernan con temor de Dios. Es bueno que tengan hombres con temor o personas con temor de Dios ahí, y ese es el caso. Por eso se le llama el vidente de David, para que no van a pensar que David le decía, dile esto al pueblo, Jehová, David dice así, no significa eso. Era el vidente de David, significa que David lo patrocinaba, lo pagaba y lo tenía como, este es mi asesor, es mi consejero privado. Sí, haz de cuenta, Daniel era asesor de Nabucodonosor, de Ciro el Grande, el persa, y de Darío el Grande y Ciro el persa. Sí, hay reyes todavía. El doctor T.L. Osborne era el asesor del rey de Kenia, si no me equivoco, cuando Kenia era un imperio, una monarquía. No sé si ahorita sea monarquía, pero cuando era monarquía, el doctor T.L. Osborne era el asesor del rey. Y otros que le mandaban hablar de Europa. Pero bueno, la cuestión aquí es esa, nada más para dirimir y hacerles entender que la palabra vidente de David significa que era un asesor.
era profeta, pero aparte de eso era el asesor del rey. Por eso le llama vidente de David, diciendo: ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco. Dios siempre bien buena gente con David, ¿verdad? Una, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber, le dijo: ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? Number 1. Number 2, o que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan. Number 3, o que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Gad era enviado por Dios. Era asesor de David, pero no era profeta de David. Aunque dice vidente, él está ahí para ver cosas que vienen, anticipar cosas. Eso es un asesor, es eso, es una clase de vidente. Fíjese qué bárbaro eso. Sí, que previenen las cosas. Son como los que estudian la economía del mundo, los comportamientos bursátiles, o como los que prevén el clima, por ejemplo. Se fijan que sí le atinan los tremendos. Y uno dice 15 días de pronóstico, y en los 15 días, y las atinan. Dicen: pues estos ¿cómo le hacen? Pues porque esos tremendos en eso andan. Estudian todos los comportamientos y conforme lo que viene desde arriba, desde el polo norte y el polo sur, y los vientos huracanados y los vientos de quién sabe qué, y dicen: no, esto va a pasar. Y lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y uno dice: qué bárbaros. Es que uno no sabe de eso, por eso se maravilla. Ellos, como saben, ni se maravillan. Entonces, este era un asesor de él y le dijo: dice Dios, esto es lo que te ofrezco. Qué bueno que le dieron alternativas. 7 años de hambre, pues era muerte, para muchos, pero oportunidades para otros. Los tiempos de hambre no son tan malos siempre. Hay quienes los aprovechan. Hay quienes hasta inventan comidas alternativas para dejar de comer lo que se come y comer comidas de otro tipo para sobrevivir. ¿Sí? Entonces, 3 días de peste significaría que habría algunos en Israel que iban a morir. A cualquiera los podían golpear, a ricos y pobres, influyentes y no. Entonces David se va por la más barata. Dice: pues hombre. Entonces David le dijo a Gad: en grande angustia estoy, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en las manos de los hombres. O sea, él dijo: pues que frieguen a todos menos a mí. O sea, si van a castigar, que nos castiguen a todos. O sea, oye, bonito, ¿no? Pero oye, pues si tú fuiste el que la regaste, si tú fuiste el que saliste con que querías saber lo del censo, bueno, aquí en este particular significa que él, si él había escogido la guerra, su seguridad personal habría estado en peligro, porque ya había un decreto que impedía que él fuera a la batalla. ¿Sí? Si hubiera escogido los 7 años de hambre, su propia riqueza le hubiera asegurado su propio mantenimiento y de su familia. Pero él mostró en su mente escoger la peste, los estragos de la cual él y su familia fueron expuestos, de la misma manera en que fue expuesto el más humilde de sus súbditos, y no cayó en manos de los hombres. Ya para concluir, porque hoy tiene que acabarse la clase y ya saben que vamos verso por verso, libro por libro, así que no podemos seguirle. Recuerdo un día que un hermano iba a cantar un canto allá en un ranchito donde yo, de los que visitaba, y pasó: hermanos, voy a cantar un canto. Bueno, pues denle chance, el canto en canto. ¿Y cómo se llama el canto? Bueno, pues la Biblia, se llama la Biblia, yo lo escribí. Ingrato se aventó Génesis y no acababa, dijo: y sigue Éxodo. No, párale, le dijeron, ya no acabamos contigo. Es en serio. Entonces ahorita aquí no podemos seguirle, si no, fíjese. Entonces aquí tenemos que él, pues obviamente escogió la playa, y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y muriendo el pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. No significa que no murieron mujeres. Lo único que contaban las esculturas eran los
porque era lo que le dolía a los reyes, porque era la fuerza de trabajo, eran los del ejército, eran los de la guerra, por donde lo vieras, los hombres eran muy valiosos en aquel tiempo. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal. Ya le explicaré en su momento eso, ahorita no lo voy a explicar más, voy a leer esto. Y dijo el ángel que destruía el pueblo: basta, ahora detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba dentro de la era, junto a la era de Araúna, Jebuseo. ¿Se acuerdan de la era de Araúna? ¿Cuál es? Es la que compró David para ofrecer sacrificios. Pero acuérdense que también esa era de Araúna había sido la propiedad de Abraham, donde está sepultada su esposa y Abraham mismo ahora. Es donde hoy está el templo o la tumba de los patriarcas ahí, y donde se supone que es el monte del templo. Es un lugar muy importante. Entonces, Araúna, ¿por qué Jebuseo? Como que no se encuentra la expresión Jebuseo, porque el nombre original de Jerusalén era Jebús. ¿Oyeron cómo se llama originalmente Jerusalén? Jebús, ciudad de los jebuseos. ¿Sí? Entonces, y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruyó el pueblo: yo pequé, yo hice la maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Fíjese qué pensamiento de David. Con esto voy a concluir, porque hay que concluir. Así nos ven los grandes, los poderosos del mundo, como ganado. No creas que porque tienes un título universitario y porque tú ejerces quién sabe dónde, eres más que cualquiera. No, eres ganado igual que los más pobres. Así te ven los manejadores de la economía mundial. Dicen por ahí algunos que estos males que estamos viviendo y otros que vienen son manejados por estos grandes, porque ven a la gente como ganado que hay que trasquilar o ganado que hay que destruir, porque ya hay mucho en el mundo. Está por entrar, no sé si ya está en operación, un tipo de computación inteligente, según los creadores, capaz de atraer entes espirituales. Se llama tecnología quantum. ¿Alguien se acuerda de esa palabra? Yo se las dije hace como mucho tiempo, a lo mejor más. Cuando les hablé, cuando Dios creó o puso su espíritu en el hombre y llegó a ser el hombre un ser viviente, fue en un quantum, lo transformó, ¡pum! Entró en operación un espíritu superior. Obvio que también entraron los demonios a las entidades espirituales, aquí en lo celestial, y viene por entrar esa tecnología. Si ahorita nos traen locos con cambios que dijeron que era por la 5G y que por eso nuestro cuerpo y que nos traen, ¿verdad? Ahora cuando entra la tecnología quantum, entonces, cuando alguien me dijo eso, le dije: mira, si eso es así, lamentablemente, como hay más endemoniados en el mundo y más locos y más gente perversa, pues entrarán muchos demonios en conexión con esa gente, les harán daño. Pero los que estamos en Cristo, ¿qué vamos a traer? Pues el Espíritu de Dios y otras entidades gloriosas. ¿Qué problema? No hay miedo. Entonces, en ese particular, dice David, estas ovejas, bueno, así ven los hombres grandes, sobre todo los que manejan el mundo, como ganado a las gentes. Y luego nosotros nos batallamos, hasta nos sentimos incómodos cuando nos dicen: usted, mis ovejitas, amén, hermano. Hasta le hacemos, y algunos dicen amén, dicen Hace muchos años que yo renegué
Y les dije, yo no pastoreo animales, yo pastoreo personas. Y a mí vienen y traen el cerebro y traen la inteligencia y se aplican a vivir el evangelio como personas pensantes, porque yo soy un ministro que se ha propuesto desarrollar gente pensante, cristianos pensantes. Bueno, fueron dos los que dieron a los demás, se quedaron así como, ¿qué? Uy, ¿qué está diciendo? Bueno, eso lo dije yo hace mucho tiempo. Entonces, ¿qué culpa tienen estas ovejas? ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y en contra de la casa de mi padre. Eso lo había dicho antes, papi. Ya dijo, no, que se venga la peste. Y empezó a cantar, ay, viene la plaga. Y sopas, que le queda plaga a toda la gente, ¿verdad? Y una mortandad enorme. Entonces, hasta ahí las cosas. Las decisiones que tomamos traen consecuencias a veces sobre nuestros descendientes. Cuando peques, aprende a arrepentirte. Hola, cuando peques, aprende a arrepentirte. No diga, Dios, si acaso te he ofendido, pues haz juicio con la familia entera, Señor. No, hombre, espérate. Pues fue lo que David hizo. ¿No sabían qué fue lo que David hizo? Se le echó a otros. Ya cuando vio los palazos que traía el Señor y el ángel del Señor ahí contra Jerusalén, dijo, no, Señor, mejor contra mí. Hijito, ya dijiste lo que quería y ahora te aguantas 3 días de garrotazos. Ni modo. ¿Sí? Entonces yo le ruego a ustedes que si algo aprenden de esta clase, algo aprendemos, vivamos en el temor de Dios. Y si algo dice la palabra que no, pues no. Si algo dice la palabra que no, si algo dice la palabra que no, no, pero díganle como dije yo, pues no. Si algo dice la palabra que no. Padre, en el nombre de Jesús bendigo a los hermanos presentes y ausentes y virtuales. Bendigo a los que están allá a lo lejos, les bendigo desde cerca, extiendo mi mano sobre ellos y les bendigo. Yo quiero que la palabra quede viva, eficaz, penetrante más que todos los filos, y ayúdame a seguir creciendo en el conocimiento de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén.